capítulo 1, y sabe que el pastor Joe ha estado predicando y enseñando expositivamente versículo por versículo en el libro de Juan, y yo estoy en el Antiguo Testamento para dar una dieta balanceada de la palabra del Señor, y para satisfacer y complacer al hermano Ángel Puente de la Vega, entramos en versículo 10 al 17 de capítulo 1 del Levítico, ¿no? Y si no lo saben, es su cumpleaños hoy día a nuestro querido hermano, el viejito Ángel, ¿no? Puente, y aquellos que le quieren complacer al hermano, porque tú sabes que los altos flacos, guapitos, no, son los que comen bien, ¿ok? So, él necesita hoy día una mano, calladitos, ¿qué pasó? Muy bien, le queremos felicitar, feliz cumpleaños. Amén, amén. Es siempre bueno traer a otros abuelitos entre nosotros, ¿ok? Y lo que voy a hacer aquí en Levítico capítulo 1, voy a adelantar unos conceptos y unos preceptos aquí, en versículo del 10 hasta el 17. Y no se olvide que el Levítico se trata del asunto de cómo que nosotros debemos acercarnos a Dios. Y Dios es el que ha predeterminado en la manera y la forma exacta cómo cada creyente debe acercarse a Dios, sea en el Antiguo Testamento o aquí en el Nuevo Testamento, ¿no? El lenguaje del Antiguo Testamento es un poco difícil simplemente porque estamos alejados, distanciados por miles de años de ese lenguaje, pero es el lenguaje del Evangelio. Lo conocemos mucho mejor con el idioma que se utiliza en el Nuevo Testamento, ¿no? Aquí cuesta un poquito más, pero si tiene paciencia se explica y nosotros lo podemos comprender y aplicar. Y la otra cosa que sabemos es que aquí en Levítico no solamente nos dice cómo acercarnos a Dios específicamente, pero también cómo ser reconciliado y aceptable por Él. A pesar que 99.99.99 o 100% somos pecadores. Él establece la forma. Y se he escuchado muchas veces, tú hablas con gente que dicen, yo creo en Dios, pero así te hablan. Yo creo en Dios en mi manera, ¿no? Yo me acerco a Él en mi manera, en mi forma, ¿no? Es básicamente la actitud. No solamente los jóvenes lo tienen así, pero también muchos de nosotros que ya no somos pollitos andamos igual con esas mismas actitudes, ¿no? Y aquí Él nos aclara, no es así. Todos nosotros tenemos que pasar y entrar, ¿no?, a la presencia del Señor un día, debajo del criterio que Él ha establecido. La otra cosa de Levítico, especialmente en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, que se establece 5 ofrendas para complacer y ser aceptable ante de Dios. Y dentro de esos 5 capítulos también se enseña que hay 3 grupos de personas o 3 clases de personas. La alta clase, la clase alta, la clase media y la clase baja. Okay. Y eso es lo interesante, que Dios reconoce que entre nosotros hay una variedad de estatus económico entre nosotros, pero todos tienen que presentarse delante de Dios de la misma manera. Y en la Biblia enseñar que ningún pobre, por ponerlo en esos términos, y estuvimos hablando de eso en la escuela dominical, tiene la virtud o el privilegio, el lujo de decir, bueno, no tengo nada, no voy a dar nada. Tú mismo te estás condenando. Porque Dios estableció para los 3 grupos una forma específica para los 3 con el mismo criterio, distintos niveles para acercarse a Él. Ese es el asunto, ¿no? Y aquellos que tienen, condenan a aquellos que no tienen, por decir, no, pobrecita, pobrecito, no debe de dar. En su arrogancia y en su orgullo, tú condenas el que se encuentra necesitado. ¿Te recuerdas la viuda? Dio todo lo que ella tenía. ¿Me comprende? Levítico es un libro rico con un sinfín de cosas. Y por 7 semanas hemos estado aquí parqueados, anclados, echando raíces del versículo 1 al 9. Hoy, por la gracia y milagro de Dios,
y lo dudo. Vamos a ver si cumplimos con versículos 10 a 17, donde trata los segundos dos grupos de personas, la clase media y el pobre, y luego implícitamente está el que no tiene literalmente nada, pero se tiene que acercar a Dios a través de un sacrificio y una ofrenda. Leemos. Vamos a comenzar el versículo 10 hasta el 17. Hemos leído por 7 semanas los 17 versículos. Y vamos a comenzar el versículo 10 hasta el 17. Yo estoy en la versión La Biblia de la América, depende de qué versión, por favor, sígueme el hilo. Dice, mas si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Ya automáticamente el versículo 10 te debe de indicar algo. Está hablando, se está dirigiendo a la clase media. Ya, versículo 10 indica eso, ¿no? Y luego en versículo 14 es de los pobres. Pero los dos se requiere entregarse y presentarse delante de Dios. Versículo 11. Y lo degollará al lado norte del altar, delante del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Y dice, después lo dividirá en sus piezas, note bien, y dice aquí, con su cabeza y el cebo y el sacerdote, y lo colocará sobre la leña que está en fuego sobre el altar. Luego él dice, pero las entrañas y las patas lavará con agua, y el sacerdote los ofrecerá todo, quemándolos sobre el altar. Es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Ahora, tú siempre vas a ver en el libro de Levítico esa frase, que lo van a presentar al fuego, o será una aroma agradable para el Señor, encendida. En otra palabra, nuestra fe, nuestras oraciones, nuestra obediencia es como un aroma que siempre sube a la presencia del Señor. Ahí tenemos dos conceptos. Tenemos la soberanía humana divina de Dios, la soberanía divina de Dios en este lado, y en este lado tenemos la responsabilidad humana. Las dos no se contradicen, se complementan. Y eso es importante. Vivimos debajo de la gracia de Dios, pero también se requiere todavía que tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios. Versículo 15. Y el sacerdote la traerá al altar y la quitará y le quitará la cabeza y quemará sobre el altar, y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y lo echará, dice bien, lo echará al altar, gracias, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, ¿no? Y dice, y le henderá y después por las alas sin dividirla, y el sacerdote la quemará del altar sobre la leña que está en el fuego. Es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Ahora, yo quiero tratar a ver si es posible de tratar de por lo menos agarrar el concepto aquí. Dios le dice a cada persona común, en otra palabra, en este sentido, de la clase media, cómo acercarse a Él. Y es importante. La mayor parte de la gente, ¿no?, se va a encontrar en tres estatus económicos, ¿no? El rico, ¿no?, clase alta, clase media y clase baja, ¿no? Y cada uno tiene sus razones del por qué esto y por qué no. Y se justifican basándose en lo que tienen o lo que no tienen. Dios trasciende todo eso. Cristo fue a la cruz y murió por todos. Por todos, no importa sea su estatus económico. No importa su estado económico. Él murió por todos. Él derramó su sangre por todos. El problema está en nosotros, basándonos en nuestro estado económico, cómo nos vamos a acercar a Él. Y Él dice, bueno, Él reconoce ese problema. En ese caso, todo tiene que entrar por la ofrenda quemada, el sacrificio del animal sobre el altar, de la misma forma. Quizás de la primera clase es un ganado, un toro, un buey, o sea, una oveja, una cabra de la segunda clase, o sea, un pichoncito, una ave, ¿no?
Y lo encontramos aquí bien claro, aquí en versículo 3, en versículo 10, en versículo 14. Ahí están las 3 clases. Pero de todo modo tenemos que presentarnos delante. No existe la idea ni el concepto en ninguna parte de la Biblia donde uno se presenta delante del Señor con las manos vacías, con un corazón vacío. El problema no es su cartera. Y no estamos hablando aquí de su cartera y no estamos levantando una ofrenda. Igual de su cartera. Pero la espiritualidad de una persona se anota rápido el momento que tú tocas su cartera. Hasta este momento todo es mucho amén, gloria a Dios, aleluya, hasta que se le toca la cartera, ¿no? Cuando regresa el hermano Ángel, ¿no? Y él dice, es el tiempo de la ofrenda, y ahí se pone el momento más incómodo de la vida, ¿no? Y ahí están los hermanitos, y no hayan que hacer, porque nunca llegaron preparados para ofrendar. Es como hay un despertamiento. Oh, sí, el hermano Ángel dijo que hay un tiempo de ofrenda. Y comienzan a buscar, ¿no? De repente. Porque no vinieron con un corazón dispuesto para adorar al Señor. Solo estoy adelantando por si acaso, ¿no? Muy bien. Mira, la persona de esta clase, de la común, que se nombraba común, de la clase media, ¿no? Debía acercarse a Dios como el hombre rico, igualito, a través del sacrificio de la ofrenda quemada. El estándar es igual. Los detalles distintos, pero el estándar es igual. La norma es igual. Solo había una diferencia, no como no era rico, podía ofrecerle el sacrificio de una oveja o una cabra. Se le daba la opción, ¿no? Y la Escritura nos muestra claramente que la persona común o de la clase media debía acercarse a Dios de la misma manera que los ricos. El estándar está con el primer grupo. Ahora, que te cae el rico gordo, no te cae gordo, eso es otro asunto. Pero ahí está el estándar. Tenía que presentarse delante del Señor con un sacrificio. Hoy día, ¿cómo es que tú y yo entramos en el reino del cielo? Tú y yo nos tenemos que presentar a la puerta del reino de los cielos a través del mismo sacrificio que fue la cruz y la sangre derramada del Señor Jesucristo sobre esa cruz. Tú no entras por otra manera. No hay otra puerta, no hay otra ventana. No hay otro camino. Ese es el asunto, eso es lo que se está comunicando en el Antiguo Testamento y lo llevamos al Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, la clase media o la persona común no tiene excusa para no acercarse a Dios. Porque la alternativa es que vas al infierno. Tú no puedes decir, bueno, por esa razón yo escucho mucha gente decir, yo amo a Dios, tú sabes, a mi manera, a mi forma. Me acerco a Dios a mi manera, a mi forma. Tú escuchas este lenguaje típicamente y se le permite y se le da el lujo de hablar así, pensar así. Y así viven su vida, 20, 30, 40, 60, 80, 100 años. Así viven su vida, a mi manera. Como si fueran el gran cantor norteamericano Frank Sinatra, ¿no? A mi manera, ¿no? A mi forma. Así no es. Ahora, tú y yo tenemos el lujo como acercarnos de nuestra propia manera, ¿no? Pero no tenemos el lujo con Dios. Todos tenemos la misma palabra. Dios ha hecho que sea tan posible que se acerque a Dios como lo ha hecho para cualquier otra persona sea librada del juicio de Dios. Por favor, abran sus Biblias en Juan capítulo 1, versículo 29. Ahora vamos a correr juntos en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29, por favor. La persona común podía ser librada del fuego del juicio. Muchísimas gracias. Y el juicio que estaba simbolizado en el fuego consumidor sobre el altar. Ahora te recuerda que sobre el altar del sacrificio había llamas que estaban ardiendo ya, esperando el sacrificio. Se tenía que derramar la sangre, y la sangre es lo que prevenía que las llamas brincaban para consumir el que iba a sacrificar. Este lenguaje sacrificial del Antiguo Testamento es el mismo lenguaje que se encuentra en el Nuevo Testamento, y el nombre lo dice en Juan capítulo 1, versículo 29, y dice aquí, al día siguiente vio Jesús Juan el Bautista, que venía hacia él, y dijo, he ahí el Cordero de Dios,
Ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista estaba usando este lenguaje, ¿ves?, de la clase media. ¿Por qué? Porque cuando Juan Bautista se acercó y se encontró en la presencia, ahí viene Cristo caminando, ¿no? La mayor parte de la gente pertenecían a esa clase económica, al hombre común. Y el hombre común era de la clase media. ¿Me entiendes? Y él anunció, ahí viene el Cordero, el sacrificio de su categoría. No hay ninguna excusa por cual tú no te puedas acercar. En el Antiguo Testamento uno llevaba el sacrificio sobre el altar, se lo presentaba delante de los sacerdotes, ¿no? Y ¿sabe qué? Tú mismo lo tenías que matar. Tú lo tenías que matar. El rico lo tenía que matar, la clase media lo tenía que matar, y el pobre lo tenía que matar. Pero el pobre y el que era peor que un pobre, ¿no?, era el grupo que no tenía que matar. ¿Por qué? Porque él presentaba que una ave, un pichoncito, ¿no?, y no había suficiente sangre para derramar. Esa era una excepción. Pero tenía que presentar todavía su animal sacrificial, de todo modo. Y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el lenguaje del Nuevo Testamento es el mismo lenguaje del Antiguo Testamento. Pero tú y yo nos hemos acostumbrado al lenguaje del Nuevo, sin comprender el trasfondo que se halla en el Antiguo Testamento. Juan capítulo 10, por favor, el Evangelio del capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 11, por favor. Juan capítulo 10. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. Otra vez él estaba utilizando el lenguaje sacrificial. Y ese lenguaje no ha cambiado a pesar que estamos en el año 2023. Es el mismo lenguaje hoy día. En Gálatas capítulo 1, por favor, versículo 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice que se dio a sí mismo lenguaje sacrificial por nuestros pecados para librarnos, lenguaje sacrificial, que de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y de nuestro Padre. Por favor, sígueme el hilo. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 en versículo 13. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, donde él dice, Cristo nos redimió. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió. Este es el lenguaje sacrificial. Porque la única forma como redimir, se tenía que derramar sangre sobre el altar. Este es el mismo lenguaje hoy día. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. El sacrificio, en otra palabra. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Está referencia a qué? A ese altar sacrificial. Por favor, Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo, otra vez, está agarrando el hilo aquí. Note lo que está diciendo, que se dio a sí mismo. Él está pintando el cuadro que él fue sobre el altar de sacrificio. Para él fue la cruz. Quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Otra vez, note el lenguaje. Es sacrificial. Todo, no cambia el Nuevo Testamento, es igual. Ahora, hemos sido criados, nutridos en el Nuevo Testamento, pero no captamos todo el cuadro. Siempre era el cuadro o la imagen de ese altar donde se estaba sacrificando. Y le he dicho muchas veces en el pasado. En las iglesias nos hemos acostumbrado a decir, a nombrar este lugar acá arriba, ¿qué? El altar, ¿no? Con todo respeto, este no es un altar. Por definición, el altar es un lugar donde se va a derramar sangre.
sacrificar. Se va a quitar una vida para rescatar a otra. Lo que tenemos en la iglesia es un púlpito sentado sobre una plataforma, como lo describe el libro de Nehemías. Pero este no es un altar. Venga al altar a orar. ¿Qué tan ridículos nos hemos convertido? Y tenemos dichos y refranes comunes, corrientes hoy día, pero que no tienen sentido bíblico. Pero la religiosidad nuestra, la enseñanza eclesiástica, domina la enseñanza bíblica. Este no es un altar, este es el púlpito y la plataforma. Si la quiere convertir en altar, primero necesito un voluntario para sacrificar. ¿O quién quiere entregar a otro? Mira, Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Note el lenguaje. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente, el Señor Jesús, participó también de lo mismo. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte y el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Este es el lenguaje sacrificial. Isaías capítulo 53. Note bien lo que estaba leyendo el hermano Ángel. En Isaías capítulo 53, en versículo 5, él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Y la palabra sanado es salvados. No está hablando de la sanidad física. Hemos sido sanados, está hablando de salvación. Ese es el lenguaje del Antiguo Testamento. Ahora quiero llevarlos al último grupo. Versículo 16, 14 a 17, Levítico, por favor, vamos a regresar a Levítico capítulo 1, versículo 14 al 17. Y quiero que vea algo conmigo aquí. En versículo 3, él dice, si su ofrenda es un holocausto de ganado, ofrecerá un macho sin defecto y lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión. Ok, ahí está hablando del sacrificio que le pertenecía a los ricos de la clase alta. En versículo 14, él dice aquí, más si su ofrenda para el Señor es una cosa, no, versículo 10, más si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras, ese es el sacrificio a nivel de la clase media. Ahora, el último grupo de los pobres. Versículo 14, dice, más si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones. Y el sacerdote lo traerá al altar y le quitará la cabeza y quemará sobre el altar, y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar hacia el oriente, el lugar de las cenizas. Y la henderá después de por las alas sin dividirla, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego. Es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Eso nota bien. La ofrenda de la clase alta fue agradable para el Señor. La ofrenda para la clase media era agradable para el Señor. La ofrenda para el pobre era agradable para el Señor. La cosa es que cada uno tenía que cumplir los requisitos precisos. Piense bien conmigo por un momento. En el Antiguo Testamento, ahora, por favor, no me vaya a malinterpretar aquí, no estamos levantando una ofrenda, ¿ok? Guarda su cartera, ¿ok? Pero en el Antiguo Testamento se estableció el diezmo, ¿te recuerdas? El diezmo era 10% de algo. Perdón, ¿cierto? Ok. Déjeme pedirle, hermano Héctor, por favor, ayúdame, por favor. Arrástrame la pizarra, por favor. Ahí, para mostrar algo. Ahora, en el Antiguo Testamento se estableció el diezmo. Ahora, no estoy hablando de tu dinero, por favor.
pero estoy hablando del principio. El principio, por favor. Y quiero que entiende el principio y el porqué. Ahora, el Nuevo Testamento no establece el diezmo. Eso no existe en el Nuevo Testamento. Lo que existe es el dar de tu corazón. Punto. ¿Me comprende? Nadie puede decir, nadie te puede poner una pistola en la cabeza. Bueno, Vania, tú vas a dar 3,000 soles. ¿Me entiende? Mire, estas son manipulaciones de los pastores en las iglesias. ¿Me entiende? 2 Corintios capítulo 9, comenzando con 2 Corintios capítulo 8, ¿no? Nos enseña que de tu corazón lo que Dios ha puesto, lo que Dios ha puesto en tu corazón es lo que tú vas a dar. Ahora, Él va depositando lo que tú vas a dar en el corazón, en cada corazón distinto, ¿no? So, es una locura tratar de comparar lo que está dando el hermano y lo que está dando el hermano. Eso no tiene sentido. ¿Me entiende? So, ahora, y nadie te puede decir cuánto tú vas a dar, tampoco. Pero el Antiguo Testamento establece el diezmo. So, a ver si te puedo pintar el cuadro. Ahora, yo no soy el artista como el hermano Héctor, ¿ok? Pero ya me puede corregir, ¿ok? Por eso, permíteme. So, el concepto del diezmo funciona, lo vamos a poner en términos sencillos, ¿ok? So, alguien, vamos a decir que de la clase alta, la clase media, ¿no? Y la clase baja. ¿Ok? Ahora, vamos a decir que de la clase alta, tú ganas, vamos a poner en términos más sencillos todavía. ¿Ok? Vamos a decir que su diezmo debe ser 100 soles. Que representa una décima parte de qué. ¿Okay? Y para la clase media, ¿okay? Su diezmo debe ser 50. Que representa qué. 1500. No, es el acento. ¿Okay? Y luego, pero vamos a decir que para el pobre es 10. ¿Entiende? Mira, la cantidad no es importante. La cosa es que según el sistema de diezmos, que tú cumples exactamente lo que dijo Dios. ¿Estamos claros? ¿Hay pregunta? Okay, ahora, había una norma, un estándar, como Levítico capítulo 1, versículo 3, para la clase alta, como Levítico capítulo 1, versículo 10, para la clase media, y para el pobre, ¿no? Según Levítico capítulo 1, versículo 14. ¿Estamos claros? Ahora, otra vez, guarde su cartera. No estoy aquí para chupar los secos, ¿ok? Yo no recibo un céntimo de esta iglesia. Yo tengo la libertad de enseñarte la verdad. ¿Okay? No estoy buscando nada. Ahora, mira bien. Pero la razón por que se establece este sistema, ¿sabe por qué? Porque somos una bola de ladrones y mentirosos. ¿Hola? Somos una bola de ladrones y mentirosos. Nos gusta jugar. Y violar la ley en el Antiguo Testamento, ¿cuál era el castigo? La muerte. Sí, mire, Dios es sencillo. Nosotros somos complicados, ¿no? Con Dios, toda violación con Dios era ¿qué? Muerte. No había 2 semanas de consejería. No había segunda, tercera oportunidades. No había, oh sí, papacito, yo te entiendo. ¿Sabes que en la próxima tú vas a mejorar? No, Dios simplemente te mataba. Era sencillo. Ahora, el juego era que de la clase alta, no me conviene. Voy a dar 50. De la clase media, no me conviene. Voy a dar 15. Y aquí, 0. ¿Me comprende? Porque esa es la tendencia humana nuestra. ¿Me está captando la idea? Jugamos estos juegos.
había un estándar, una norma que Dios había establecido. Y no se puede violar ese estándar, esa norma. Si es que tú quieres entrar en el reino del Señor, tienes que entrar por la puerta que Él ha establecido con la llave que Él te da. Tú no puedes cambiar las chapas. ¿Okay? Ese fue el estándar. Ahora si tú entiendes esto, tú puedes entender Levítico capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Y se trata del acercamiento, cómo yo me acerco a Dios debajo del criterio que Él ha establecido, no el que yo quiero establecer. ¿Está entendiendo? Y Dios tuvo que establecer, porque el Levítico 1 establece los principios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento está establecido ¿de qué? Del Antiguo Testamento. Una vez más, guarda su dinero, quédese con su cartera. El principio es más amplio, pero Él lo pone en términos económicos porque eso es lo que nosotros entendemos mejor, ¿cierto? Por esa razón te dije, cuando comencé esta serie 8 semanas atrás, le dije, el lugar singular que se llena de 2 grupos de personas cada domingo en todas las iglesias, en toda parte del mundo, no importa qué país, son los mentirosos y los ladrones. Si Dios quería matar todos los mentirosos y ladrones en el mundo simultáneamente, espere el domingo en la mañana. ¡Pum! Un rayo y termina con todos. Queremos los beneficios de Dios, pero no con Dios. Ahora, versículo 14. Más hizo ofrenda, vamos a rezar Levítico capítulo 1. Para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones. Ahora, se está hablando ahora con la última clase, más baja. La puerta a la presencia, este es el punto, de Dios estaba y sigue estando tan abierta para los pobres como lo está para cualquier otra persona. Los pobres deben acercarse a Dios como la persona rica y común a través del sacrificio. No es la cantidad, es la norma que Él ha establecido para su estado. Ese es el asunto. Estamos chillando, llorando que no, que tengo esta necesidad, la otra necesidad. Y nosotros, mira, básicamente nos presentamos a Dios solamente así, esperando que Él va a dar. Otra vez, no es su cartera, guárdela. ¿Sabes por qué somos como somos? Porque nunca hemos dado nuestro corazón a Dios. ¿Te recuerdas esta mañana en la escuela dominical yo estaba enseñando? Cristo reprendió al joven rico, ¿te recuerdas? Mateo capítulo 19, versículo 16 hasta 30. ¿Por qué? Porque Él no quería dar su corazón. Yo nunca me preocupo por tu cartera. Es tu corazón a donde está el problema. Tú quieres los beneficios de Dios sin Dios. Ese es el problema. Pero nótese la diferencia en el sacrificio de animales. Los pobres podían ofrecer una paloma o una paloma joven y el sacerdote, no la persona pobre, ¿ves?, debía matarlos. Ahora, en la primera clase, el ganado. La segunda clase, la oveja y la cabra. Carla viene a sacrificar. Tú tenías que meterle y matarlo enfrente del sacerdote en la entrada. Tú. El sacerdote nunca te mataba el sacrificio. Tú lo tenías que matar. Para que tú reconozcas que tus pecados le costó la vida a un animal inocente. Pero no el pobre. No que está exento. Es que el nivel de su sacrificio no había suficiente sangre para derramar. ¿Qué tú vas a hacer con 2 o 3 gotitas?
Pero todavía el requisito que tenía que presentar un animal sacrificial, ese es el requisito. ¿Me comprende? No se puede escapar de eso. El ave no era suficientemente grande como para ser cortado, ni había suficiente sangre para cubrir el altar. La sangre simplemente fue drenada por el lado del altar. Si la persona pobre no tenía el dinero, ahora escuche bien, si el pobre, porque tú sabes que hay pobres de pobres, ¿verdad? Ahora, no vamos a entrar en los argumentos de cómo que llegó ahí. ¿Okay? Había un hombre que, y quizás Héctor lo ha visto, aquí en Macabaye, andaba medio desnudo, con los pantalones cayéndose y siempre le gustaba su cigarro y sus cervecitas, chupaba, ¿no? Y estaba completamente desconectado de la realidad de todo. Pero cuando se acercaba para un cigarro y cervecita, de repente despertaba. Este hombre andaba casi desnudo en las calles. Y varias veces se le ayudó a ese hombre. No tenía nada. Hasta que por fin varios le hicieron un reclamo y con la familia. Y enfrente hay una cancha ahí. Un día hay un grupo de personas que están discutiendo con su familia. Porque él se paraba en medio de la calle, los carros no podían pasar. Levantaban la mano, se le caían los pantalones y tenía que levantar. Pero cuando le convenía a él, era loco. Cuando no le convenía, no era loco. Y un día los vecinos físicamente se metieron con la familia y le metieron unas bofetadas pataladas a la familia. Bañaron al hombre, lo vistieron, perfumaron, lo arreglaron. Y un día uno caminó y que este es el mismo hombre. ¡Wow! Duró así una semana. ¿No? Como el cerdo, ¿no? Lo baña, le pinta las uñas, ¿no? El lechoncito se lo pinta todo, ¿no? Lo baña y le ponen una moña y regresa al lodo, ¿no? Y este tipo hizo igual. Y estaba pidiendo. Pero en esta ocasión, él metió la mano en la bolsa, saca la mano y se le caen los billetes. Mira, vamos a ser bien claros. Dejemos las mentiras que hemos elevado a verdades culturales. Hay aquellos que verdaderamente sí son pobres. Pero ¿por qué tú nunca le haces la pregunta cómo llegaron ahí? Tú solamente ves la circunstancia, pero siempre está la circunstancia a razones de por qué llegaron donde llegaron. Pero como no es correcto políticamente hablando, para hacer esa pregunta, seguimos habilitándolos a ellos a seguir con sus mismas mañas. Y si el pobre no tenía el dinero para comprar una ave, según la ley, él podía ir al campo y atrapar fácilmente uno y ofrecérselo. Lo puede hacer. ¿Tú te recuerdas del Antiguo Testamento? ¿Te recuerdas de Ruth? ¿Te recuerdas? ¿Sí? Vamos a hablar de hermana Ruth. ¿Okay? Y te recuerdas que en la época de Ruth, ¿no? Nunca se le regalaba nada al pobre el que estaba muerto de hambre. Interesante en el Antiguo Testamento. Nunca. Hoy queremos que le prepare el plato, suculente, calientito, con su pancito, su cafecito y traérselo, ¿no? ¿Sí no es? En el Antiguo Testamento había una ley. Deje el campo, pero no puede recoger todo. Pero ese pobre, esa pobrecita, tenía que ir físicamente, caminar al campo y recoger lo que se le estaba regalando. No se lo traía en una cajita con un moño.
porque se tiene que esforzar. ¿Me comprende? Y el más pobre de los pobres que no tenía nada, vete al campo a atrapar una ave. Y todavía tiene que presentarte delante de Dios con un sacrificio. La regla, el criterio no cambia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Tenga en cuenta cuán claramente nos muestra esto. La pobreza, escúcheme, la pobreza no es excusa para no venir a Dios. La pobreza no es excusa para no venir a Dios. Todo lo que una persona pobre tiene y hace es acercarse a Dios a través del sacrificio de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Todos entramos por la misma puerta. La sangre de Jesús, no hay otra. Su estado económico es la mentira más grande que usamos del por qué no podemos hacer algo. Jesucristo murió por los pobres. Murió por los ricos, murió por la clase media. Es como por los ricos y a la persona como Él murió igual por todos. Jesucristo murió como nuestro sacrificio, nuestro sustituto. El sacrificio, el sustituto de toda persona viviente. Él murió por todos. La puerta es igual por todos. Quizás los detalles de nuestro sacrificio sean diferentes, pero el requisito es igual. El hecho que eres pobre, tú no tienes el lujo o la opción de desobedecer la palabra. Dices, no voy a la iglesia porque no tengo ropa. ¿Estás desnudo? No, ve a la iglesia. No voy a la iglesia porque no hay agua para bañarme. Vete a la iglesia. Su obediencia es un aroma agradable a las narices de Dios. Y tú aguanta la suya. ¿Me entiende? Tú y yo no tenemos el lujo de maltratarnos simplemente porque no andamos igual o del mismo estado económico. Deja esa, escuche bien, hermano Héctor, otra vez. Deja esas estupideces. Deja esas tonterías de menospreciarnos unos al otro por nuestro estado económico. Porque yo te aseguro, cuando el rico muere, peste igual como el pobre. Y yo he enterrado más de 20,000 personas en casi 40 años. ¿Y sabes lo que he descubierto? El rico como el pobre tienen la misma peste. Mira lo que dice Salmo capítulo 69, versículo 9. Salmo 69, versículo 9. Dice, porque el celo por tu casa me ha consumido. Y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. El rico como de la clase media y el pobre debemos tener el mismo celo por la casa de Dios, por la presencia de Dios. Igualito. Mira lo que dice otra vez, regrese conmigo, Isaías capítulo 53. Isaías 53, otra vez, por favor, permíteme aburrirlo con ese versículo. Isaías 53, versículo 5, mira lo que él dice otra vez, por favor. Mas él fue herido por nuestras transgresiones. Ahora, ¿quiénes somos nuestras? ¿Quiénes somos nosotros? Mas él fue herido por nuestras transgresiones, lo puede gritar de la montaña, el rico. Por nuestras transgresiones, la clase media puede gritar de la montaña. Por nuestras transgresiones, el pobre le puede gritar de la montaña. Todos. Molido por nuestras iniquidades, alta, media, baja. El castigo de nuestra paz, alta, media, baja. Cayó sobre él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos, igualito. No hay ninguna diferencia, mis queridos hermanos. Pero tú y yo tenemos juegos.
Jueguitos de palabras. Jueguitos de palabras del por qué no y no el por qué sí. El rico tiene un problema, igual como el pobre. Pregúntale a un rico cuánto más él quiere y te dice ¿qué? Un poquito más. Pregúntale de la clase media cuánto más tú quieres, un poquito más. Pregúntale a un pobre cuánto más él quiere, un poquito más. Los tres tienen el mismo problema, ¿cierto? Si no. Pero en nuestras culturas nos sentimos justificados a condenar al rico por esa actitud y para nosotros es una virtud. ¿O estoy mintiendo? Y yo no estoy aquí para defender a los ricos ni a los pobres. Estoy para regañar a los dos igual. Segunda Corintios capítulo 5, por favor. Segunda Corintios capítulo 5. Mira lo que dice el versículo 21. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 21, por favor. Dice, al que no conoció pecado, Cristo el Hijo, él nunca conoció pecado. Dice, le hizo pecado, el Padre Celestial le hizo al Hijo pecado. Por nosotros, los ricos, media clase y clase baja, para que fuéramos hechos ricos, alta clase, clase media, clase baja, justicia de Dios en él. Dejemos de criticarnos unos a los otros, por favor. Ninguna de las tres clases tiene una virtud sobre el otro. Más bien, ninguno tiene virtud. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 9. En Hebreos capítulo 2, versículo 9, por favor. En Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice, pero vemos a aquel, ¿quién es aquel? Cristo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. ¿Puedes imaginar en todo el orden divino de la creación? Él es el creador, ¿no? La Biblia nos enseña que Jesús es el creador. Él es el logo, el rema, que cuando Dios habló, vino Jesús a ejecutar. Y la Biblia dice que por él, a través de él, fue de todo hecho, si no nada fue hecho. Jesús es el creador. Ahora, como el creador, se hace menor que los ángeles. Él es preeminente, el Señor de señores. Y se hace menor que los ángeles. Para recibir el castigo nuestro. Mira lo que dice. Coronado de gloria y honor a causa del padecimiento, el sufrimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probará la muerte por todos. La probó por la alta clase, alta media y alta baja. El creador se sometió a las reglas de la creación, que es algo incomprensible. Primera Timoteo capítulo 3, por favor, versículo 18, por favor. Y te aseguro que con esta voy a cerrar, ¿no? Quizás. Voy a cerrar con esta, ¿no? En primera Pedro capítulo 3, versículo 18, después de 19, después de 17, antes de 19. Primera Pedro capítulo 3. Pedro, permíteme, perdón por mi acento, ¿ok? Primera Pedro capítulo 3, ¿no? Primera Pedro capítulo 3, versículo 18, después de 17, antes de 19, amén. Para ubicarnos un poquito más en la página no sé qué, ¿ok? Mira lo que dice. Dice, porque también Cristo murió por los pecados
una sola vez por los ricos, la clase media, la clase baja. El justo por los injustos de la clase alta, clase media, clase baja, para llevarnos, la clase alta, clase media y clase baja, a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Tenemos una pregunta. ¿Cuáles son los juegos que tú y yo tenemos con Dios? ¿Cuáles son los jueguitos que tenemos nosotros? Tú me puedes engañar, yo te puedo engañar. Más bien somos expertos en engañarnos unos a los otros. ¿No? Tú me puedes mentir, yo te puedo mentir. ¿Sabe qué? Nosotros somos expertos en mentirnos unos a los otros. ¿Estoy mintiendo? Tú vas a sacar todas las razones y excusas y inventar de por qué tú no puedes según su estado, alta, media o baja. Por eso te digo, en un solo día, por todo el mundo, en un periodo de tiempo de 24 horas, Dios puede eliminar todos los ladrones y mentirosos que se reúnen en su nombre en un culto. Porque la mayor parte de la gente, si somos honestos, juega este juego. Y sabe lo peor, que no le molesta su conciencia. Pero le reclaman a Dios si Dios no es justo conforme a su criterio. El que derramó la sangre igual por todos nosotros, Él espera por lo menos nuestro respeto. Nuestro respeto. ¿Tú sabes quién juega este juego? Los ingratos. Los ingratos. Es interesante que la Biblia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento habla 379 veces sobre el tema de gratitud. 379 veces de gratitud. ¿Por qué Dios se tiene que repetir? Porque se nos olvida. Tú y yo tenemos una manera específica que Él ha determinado cómo acercarse a Él, con el propósito singular de ser aceptable y reconciliado con Él. La pregunta es, ¿tú quieres entrar por la puerta de Cristo o tú quieres entrar por la puerta suya? Porque yo te aseguro que la puerta suya no se abre. El religioso cree que tiene 5 o 10 puertas. El cielo no son para aquellos que lo merecen. El cielo es para aquellos que saben que no lo merezco. Estoy entrando por la gracia de esa sangre, de ese sacrificio sobre ese altar. Sea ganado, buey, toro, sea cabra, oveja, o sea un pinchocito. Pero todos entramos por el mismo sacrificio. Señor Padre, en esta mañana, Padre, te pido, Señor, que en esta mañana, que tu Santo Espíritu, Señor, exclusivamente a través de la obra y el poder del Espíritu, Señor, haz tu obra en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a dejar de ser gigantes intelectuales, de darle asentimiento mental a la palabra. Y que tu Espíritu venga a traer convicción y apretar nuestros corazones de las verdades que no estamos viviendo, que tenemos que vivir. De las mentiras que hemos vivido y nos tenemos que arrepentir.
Señor, todos te necesitamos. Todos necesitamos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Y ninguno de nosotros entramos a través de nuestro propio mérito o criterio. Señor, gracias que has perdonado un pecador tal como soy. Y me has permitido que un día, apartar de esta tierra, me encontraré en el paraíso suyo, no porque lo merezco, pero por tu misericordia y tu gracia. Señor, transforme nuestro ser, transforma nuestros pensamientos, transforma nuestra conducta, transforma nuestros propósitos, transforma nuestros razonamientos, que podamos llegar a la misma puerta, a la misma entrada. Y el día que cada uno de nosotros apartamos esta tierra y nos hallamos a la entrada de tu paraíso, y nos encontramos contigo y tú nos haces la pregunta, ¿por qué debo de permitirte entrar en mi reino? ¿Cuál sería la respuesta nuestra? Por el sacrificio de tu Hijo, Cristo Jesús. Señor, haz tu obra transformativa en nuestros corazones. Esto todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Dios me lo guarde y Dios me lo cuide. Amén.